Para poder, como vemos en la presentación, para aumentar la probabilidad de efectuar una revisión exhaustiva de las áreas representativas de las variables, de los resultados instrumentales, es importante que identifiquemos estas categorías y dimensiones. Las variables relacionadas con el paciente, las variables relacionadas con el ambiente, la dimensión temporal y la dimensión funcional. Estas categorías o dimensiones, de alguna manera, son parte medular de lo que es la formulación de caso. Porque aquí yo voy a empezar a identificar propiamente esas variables y esas dimensiones que son generadoras de un problema de índole emocional, conductual, afectivo, etcétera. Aquí es donde yo tengo que tener un poquito de mayor pericia en poder identificar la relación que existen. Por ejemplo, la siguiente. Perdón, Jess. Quedémonos aquí un poquito. Vamos a empezar a identificar variables relacionadas con el paciente. Esta categoría propiamente está relacionada con identificar variables como antecedentes conductuales, afectivos, cognitivos, biológicos y sociales, étnicos o culturales. Aquí vamos a ir conociendo un poquito esa historia de factores que han sucedido a lo largo de la historia del paciente, que pueden estar relacionados con su presente. Por ejemplo, para los fines de la formulación de caso, los problemas conductuales van a estar relacionados con los déficits o excesos conductuales que existen en el paciente. Hablamos por déficits conductuales cuando hay habilidades sociales deficientes, a lo mejor hay una falta de autocontrol o capacidades cotidianas de insuficiencia, donde a lo mejor exista un déficit en su comportamiento. Hablamos de excesos conductuales cuando hay un comportamiento compulsivo, hay evasión de estímulos que provoquen cierta reacción conductual, frecuentes autoevaluaciones negativas, etcétera, ¿no? En relación también a la cuestión de factores a nivel afectivo, podemos hablar la forma en que la persona externaliza sus emociones, eh, existiendo propiamente depresión, ansiedad, desesperanza, temor, ira u hostilidad. Aquí vamos a identificar propiamente cómo reacciona o cómo se ha mantenido a nivel emocional esta variable relacionada con el propio paciente. Bien. ¿Me ayudas con la siguiente, Jess, por favor? De igual forma, en la misma variable relacionada con el paciente en cuestiones cognitivas, vamos a ir identificando propiamente si existen distorsiones cognitivas propiamente que estén relacionadas con la problemática que pueda presentarse. Esas distorsiones cognitivas pues pueden estar relacionadas con procesos cognitivos como pensamiento dicotímico, pensamiento catastrófico, inferencias arbitrarias, acciones selectivas, todo este tipo de distorsiones cognitivas que podemos ir identificando. En cuanto a las cuestiones biológicas, seguimos en la misma variable relacionadas con el paciente. Aquí vamos a indagar un poquitito esa historia de enfermedad, esa historia de factores médicos fisiológicos que puedan estar presentes, para que de alguna manera también veamos esa relación que existen, esas variables que existen con la problemática que podemos ir identificando. En cuanto a cuestiones sociales, étnico-culturales, aquí vamos a identificar, pues, propiamente la raza a la que pertenece, su orientación sexual, roles de género, la cultura, estadio socioeconómico. Esto es importante porque también de alguna manera nos puede ayudar a entender cómo la persona integra o resuelve propiamente o ha hecho o qué ha hecho propiamente para poder resolver la problemática inicial. Posteriormente vamos
a trabajar un poquitito con lo que son las variables relacionadas con el ambiente. Esta categoría entran las variables de resultados instrumentales que provienen del ambiente físico o social. Bueno, en esta parte, esta variable va a estar relacionada propiamente con la vivienda, la cantidad de personas con las que vive, cuáles son los espacios físicos donde se desenvuelve, el ambiente social, el grupo de amigos, la familia, el cónyuge, cómo se relacionan entre sí, y también pues aspectos étnicos también un poquitito y de la cultura. En factores temporales, lo que es la dimensión de factores temporales, aquí nos permite subrayar la recopilación de información referente al funcionamiento en curso y anterior del paciente con el fin de desarrollar a la larga una formulación de caso más precisa. ¿Qué es esto? Aquí propiamente nos vamos a estar más enfocando a esa temporalidad en cuanto a la aparición de la problemática. Nos vamos aquí a indagar un poquitito en cómo fue surgiendo ese problema, esa problemática. ¿Me escuchan? Gracias, Tere. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ok, gracias. Gracias. Posiblemente fue una interferencia. Gracias por la observación. Entonces, estábamos hablando un poquito de los factores temporales. Aquí vamos a poder mencionar, indagar un poquitito la temporalidad de inicio de esta problemática. También cómo lo ha podido ir tal vez resolviendo o evolucionando el problema. Por ejemplo, podemos casos donde a lo mejor a raíz de un trauma a temprana edad, tal vez en alguna otra etapa de la vida se pudo haber generado un estrés postraumático, una fobia. Vaya, de alguna manera tenemos que ir aquí identificando cuál es el origen y en qué momento surge, surgen estos objetivos de resultados instrumentales que de alguna manera pueden afectar el curso. Y nos vamos a la dimensión funcional. Tal vez, no sé si alcanzamos a verla bien en la diapositiva, pero la dimensión funcional está relacionada con las variables respecto al resultado final identificado, que constituye la dimensión de evaluación final. La función aquí propiamente se refiere a la variación o covariación que existe entre dos o más variables. Digamos que aquí tendríamos que ir identificando cuál es la relación o la causa que tiene una problemática con otra. Por ejemplo, hablaba el libro de Nesu sobre cómo podemos ir, qué relación tendría a la mejor que yo tengo el día de hoy algún problema tal vez de índole de pareja, y a lo mejor qué relación tiene con que yo tenga una depresión. Tendríamos que identificar en esta dimensión funcional si existe una relación entre que yo tenga un problema de pareja con el resultado final de que yo tenga depresión, ¿no? O a la inversa. A lo mejor yo puedo tener depresión que puede ser generado, que puede estar generando problemas en relación de pareja. Aquí tenemos que aprender a identificar cuál es la relación, esa covariación entre el resultado final y el resultado instrumental, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente. Bien. La siguiente, por favor. Dentro de lo que le mencionaba al principio de cómo Nesu menciona que es importante establecer una formulación de caso, una vez que ya definimos lo que son propiamente, definimos lo que es el problema, ya empezamos a identificar cuál es la problemática inicial, vamos a generar lo que son opciones. Entonces, aquí propiamente en la generación de opciones, la meta es identificar pues un horizonte significativo de problemas que pueden ser objetivo potencial para trabajar y maximizar así la probabilidad de identificar al final los más eficaces en cuanto a poder solucionar
Este objetivo se alcanza a través de un método de lluvia de ideas. Se combinan tres principios generales para lo que es la lluvia de ideas. La lluvia de ideas está relacionada con generar opciones de tratamiento o, en su caso, propiamente, cómo podemos ir abordando la problemática, esa definición de problema en función a todo lo que ahorita explicábamos. Para ello, nos vamos a basar en varios principios, principalmente son tres. El principio de cantidad nos dice que mientras más ideas tengamos, mientras más ideas produzcamos, aumenta la probabilidad de que se generen más probabilidades de tener una eficacia en cuanto a la resolución del problema. Propiamente también hablando del principio de aplazamiento de juicio, nos dice que hay que generar opciones, pero que realmente tengan un valor, eh, un valor real en cuanto a lo factible que sí se puede hacer o no. De nada nos va a servir tener una lista tan extensa de, de, de resultados o de opciones en cuanto a la resolución de este problema, si a lo mejor no tenemos un juicio pertinente para poder identificar cuál es la más viable. Y el principio de aplazamiento, el principio, perdón, de estrategias tácticas, no lo alcanzamos a ver ahí en la presentación, pero también está el principio de estrategias tácticas. Ese está más relacionado con el pensar sobre estrategias de solución eh, y también tácticas específicas que nos ayuden a aumentar la producción de ideas. Está un poquito relacionado con el anterior. ¿Por qué? Porque tenemos que ir también de alguna manera estableciendo qué tan viable es la implementación de esa opción, qué tan viable es que yo pueda, que el paciente a lo mejor pueda ir aplicando las opciones que le podemos ir brindando dentro de terapia. Por eso es importante trabajar con esos tres principios, los cuales van a favorecer a que dentro de la formulación de caso podamos tener buenas alternativas en cuanto a tratamiento. Eh, en este caso, dentro de la generación de opciones, el terapeuta aplicará estos principios propiamente para ir generando lo que es un tratamiento. Aquí ya vamos a empezar a vislumbrar lo que es el establecimiento de un tratamiento en función a los objetivos que podemos ir generando. La siguiente, por favor. Y bueno, una vez que ya definimos el problema, ya generamos algunas opciones. La siguiente, por favor. Aquí ya vamos a empezar a trabajar un poquitito con la toma de decisiones. Ya definí mi problema, ya establecí de alguna manera ciertas opciones que puedo yo ir entendiendo que pueden ser parte fundamental para ir eh, teniendo o formulando lo que es un plan de tratamiento. Y aquí vamos a tomar decisiones. La toma de decisiones va a estar de acuerdo, va a tener una relación propiamente con el modelo de resolución de problemas. Aquí la toma de decisiones eficaz se basará en una valoración de la utilidad de las diversas opciones que ya previamente establecimos y se deberá elegir la opción o grupo de opciones con mayor grado de utilidad, eh, mismas que se van a determinar por dos factores fundamentales. Ahí vemos el primero, que es la probabilidad de que una opción permita alcanzar una meta particular y valorar dicha opción. En el caso de la probabilidad de que una opción permita alcanzar una meta particular, aquí tenemos que calcular la probabilidad de evaluar la posibilidad de que esta opción sea factible, de que pueda lograrse. Eh, mm, mm, Vaya, podemos tomar una opción dentro de las anteriores que establecimos, pero a lo mejor no va a ser factible de que la pueda llevar a cabo el paciente.
Comúnmente a lo mejor para poder resolver un problema, yo le brindo una alternativa, una opción, pero a lo mejor no estoy dándome cuenta que el paciente dentro de su propia historia, dentro de sus capacidades y habilidades, a lo mejor le va a generar conflicto poder resolverla o poder llevarla a cabo, mejor dicho. Eso por consecuencia va a generar que el propio paciente no vea viable o no vea buena la alternativa u opción que le estamos brindando. Por eso hay que valorar la probabilidad de que una opción permita alcanzar una meta en particular. Entonces, pues para ello hay que tomar en cuenta cuáles son esos resultados instrumentales que el paciente tiene o cuenta para que pueda realmente alcanzar esas metas. Hay que identificar si el problema objetivo es razonable para tratarse. También si el terapeuta, en este caso, pues tiene la pericia, la perspicacia para aplicar las intervenciones que puedan lograr esos objetivos. En ocasiones suele pasar que hay terapeutas que a lo mejor no conocen adecuadamente la estrategia, la sugieren, pero no nos damos cuenta que a lo mejor no es la más adecuada para el paciente. En cuanto al segundo punto, del valorar dicha opción, nos dice que hay que evaluar cuatro criterios para que podamos realmente valorar si la opción es la más adecuada en este caso. Pues la primera abarcaría, la primera área que hay que poder identificar o criterio que hay que reconocer, está relacionado con las consecuencias personales, tanto para el terapeuta como para el paciente, que hay que identificar cuál sería el resultado de elegir esta opción, cuál sería el resultado que como paciente puede tener, también como terapeuta puedo yo obtener. También otra opción es, eh, está relacionada propiamente con las consecuencias sociales. ¿Qué consecuencias puedo yo tener al optar por esa opción? No es lo que les he explicado un poquitito. Podemos sugerir tomar esa opción, podemos de alguna manera implementar la opción, pero hay que identificar cuáles serán las consecuencias con el grupo de amigos, con la pareja, con la comunidad, qué impacto podrían tener. También hay que identificar los efectos a corto plazo en otras áreas de la experiencia del paciente. Si yo opto por esa opción, cuáles los efectos que puedo yo lograr tener, ¿no? En otra esfera de la vida del paciente. Y por último, pues también es preciso considerar los efectos a largo plazo. Si optamos por esa opción, qué efectos pueden tener a futuro y también cuál es la relación que podría generar o el efecto que podría generar en cuanto a los resultados instrumentales en el funcionamiento del paciente. Bien. Y luego, pues ya nos iríamos con esta cuestión de cómo valorar los resultados de la solución. Ya reconocimos la siguiente, por favor. Ya reconocimos el problema, ya generamos opciones y ya tomamos una decisión, una opción propiamente, y vamos aquí identificando lo que es la probabilidad de alcanzar una meta. En este caso, hay que calcular la probabilidad. Digamos que aquí hay que calcular la probabilidad de evaluar la posibilidad de que una opción facilite el logro del objetivo. Entonces, ya de alguna manera definimos cuál es la opción que tenemos que optar, pues vamos a ir identificando cuál es la eficacia para lograr dicho objetivo. Para ello hay que tomar en cuenta variables de resultados instrumentales que nos van a ayudar para, como tal, tomar metas de tratamiento, lo que decíamos hace rato, las
metas de resultados instrumentales nos van a ayudar también a poder ir resolviendo situaciones que a lo mejor están generando el resultado final. Entonces, deben estar relacionadas con las metas de tratamiento. Identificar si el problema objetivo es razonable a tratarse, lo que les explicaba ahorita. Eh, a lo mejor yo puedo ponerme un objetivo muy ambicioso, pero a lo mejor en el camino me puedo encontrar con ciertos obstáculos. Entonces, eso puede generar que el tratamiento pueda verse sesgado o en su defecto no se logren los objetivos. Si el terapeuta tiene la pericia, lo que les explicaba ahorita, si el terapeuta de alguna manera puede dirigir el objetivo de cambio, o a lo mejor puede generar un efecto contrario. Bien, la siguiente, por favor. ¿Son todas? Yes. Bueno, esta es como de alguna manera la última etapa dentro de las etapas que NESU sugiere para poder ir generando una formulación de caso. Ya una vez que definimos un problema, ya una vez que establecimos una lluvia de ideas en cuanto a opciones, ya que elegimos una opción y la implementamos, hay que valorar los resultados de dicha solución. En esta etapa, una vez que ya se establecieron una serie de hipótesis, se debe de llevar a cabo una valoración de los resultados. ¿Qué es esto? Entonces, hay que llevar a la práctica la respuesta de la solución, supervisar el resultado de esta solución previamente establecida, valorar la correspondencia entre las consecuencias predichas y las reales. Aquí, en ese sentido, propiamente vamos a ir como evaluando los resultados del seguimiento que le hemos venido dando al paciente. Si las opciones que le brindamos a lo mejor y en la práctica de dichas soluciones, aquí propiamente vamos a establecer cómo se ha dado el resultado de esas opciones, de esas alternativas que se han generado propiamente, y vamos a valorar pues las consecuencias que dentro de la formulación de caso propiamente pudimos haber establecido y las que realmente pudieron haberse dado. En la formulación de caso establecemos hipótesis y propiamente en función de las hipótesis vamos generando alternativas de solución y ya en esta parte vamos resolviendo si fueron eficaces o no las alternativas de tratamiento y las estrategias, cómo se pudieron haber llevado a cabo y los resultados que pudieran haber tenido propiamente ya en la práctica. Bien, ¿hay alguna otra más, Jessica? De la parte teórica son esas, Donovan. Ok, bueno, les mencionaba al principio que esto de la formulación de caso, a mi modo de experiencia personal, es mejor entenderlo en la parte práctica. Los conceptos nos ayudan mucho a entender si, cómo se integra una formulación de caso, qué debo yo de tomar en cuenta para poder ir dimensionando y entendiendo la situación, la problemática en la cual el paciente llega a consulta. Eh, Tengo entendido que Jessica les mandó un formato para que pudieran construir una formulación de caso. Si nos damos cuenta, en ese formato podemos ir identificando cuáles son esas dimensiones en las cuales el paciente va a manifestar cierta inconformidad en cuanto a la situación que está viviendo en su presente, ¿no? Entonces, si lo vemos esquemáticamente, vamos a ir encontrando las relaciones que existen entre una dimensión y otra y cómo influyen como variables para de alguna manera poder llegar a esta fase de poder generar hipótesis, poder generar metas de tratamiento, objetivos de tratamiento y propiamente ir generando ya estrategias de tratamiento. Entonces, les repito, si queremos ahondar mucho más en estos conceptos,
sugeriría que pudieran leer el libro de formulación de casos bajo la terapia cognitivo-conductual de NESU, y ahí podríamos tal vez encontrar mucho más ejemplos de eso que acá ahorita les acabamos de exponer. En la parte teórica, pienso que vamos a aterrizar mucho en los conceptos y pienso que ahí podemos ya tal vez diseminar con dudas que a lo mejor ahorita se están generando, pero ahí podemos de alguna manera poderles dar salida. Bien, por mi parte sería todo. Si en este momento no hay algún comentario que quieran ustedes agregar dentro de su experiencia, también si alguien de los 13 participantes que tenemos ahorita, alguien quisiera exponer su experiencia en cuanto a formulación de caso, que lo pudiera hacer, con gusto podemos a lo mejor escucharlo un momento. ¿Alguien? Ok, tenemos a David. David, te escuchamos. Ok, ¿ahí se me escucha bien? Sí, gracias. Ok. Sí, con respecto a la relación que ahorita puedo hacer entre esta parte teórica, bueno, que sí es, o sea, está relativamente sencillo de comprender, pero ya en la parte práctica, así como lo mencionas, ¿no? Ahí es donde se ve la verdad, o sea, de cómo integra uno toda la información de un caso en específico en ese cuadrito, ¿no? El que nos mandaron, a comparación del que yo normalmente realizo, sí se me hizo un poquito más complejo, más que nada por saber cómo llenarlo. Igual no sé si sea de esta misma bibliografía que acabas de dar, de formulación de casos de NESU, para poder hacer el llenado de ese formato, o de en qué bibliografía se basaron para armarlo, de dónde lo sacaron, para igual saber cómo se hace el proceso de llenado. Ok. Mira, Sí. a Si ver, quieres, yo lo respondo, Donovan. ok, sí, yes. Justo ahorita se los voy a explicar un poquito en la parte práctica. Y este formato es un formato que realmente diseñamos a raíz de nuestra experiencia práctica. Es un formato basado tanto en el Basic ID de Lazarus como en el ABC. Si se dan cuenta, tiene como que esa combinación. Yo sé que así como que a primera vista dices, ¿qué hago con este formato? Y justamente lo vamos a ir viendo, pero realmente con base en la práctica, porque nosotros hemos tenido la posibilidad de formar a muchísimos psicólogos en la parte clínica por medio del trabajo en la Secretaría de Salud, por lo menos a 60 psicólogos cada 6 meses, a lo largo de 6, 7 años, nos dimos cuenta que si nosotros lo estructurábamos de esa forma, era más fácil comprenderlo. Entonces, por eso en Cognoscips sí lo adoptamos y lo adaptamos todavía más. Entonces, es un formato basado en experiencia empírica, literal, con base a este proceso de enseñanza-aprendizaje que nosotros hemos venido desarrollando durante los últimos 10 años. Pero ahorita se los voy a explicar, pero si quieres como esa base teórica, sí está basado en el Basic ID de Lazarus y en el modelo del ABC. Y ahorita justo en la práctica que vamos a ver en este momento, lo vamos a llenar juntos para que lo vean y comparen justo con este conocimiento previo que tal vez ya traigan. Por eso la instrucción era llénalo como tú creas, de acuerdo a tu experiencia, y ahorita vamos a ir aclarando justo esas dudas. Sí, gracias, Jess. Sí, e incluso, nada más como complemento, David, muchas gracias por tu participación. Si también tienen la oportunidad de revisar el libro de Nesu, incluso él hace un ejemplo de una esquematización de esta formulación de casos con estas etapas eh, a través de un diagrama. Él utiliza un diagrama, no utiliza propiamente lo que es lo que nos decía Jessica ahorita. El diagrama para él de alguna manera le da una forma esquemática del entendimiento, de la historia del paciente y de la relación que tienen esas variables. Entonces, a mi modo de ser, la forma en la como lo trabajamos Jessica y yo en Cognoscips, sí me he dado la oportunidad de entender un poquito más rápido la relación que tienen esas variables. Entonces, sin embargo, también si en algún momento tienes la oportunidad de revisar este libro de Nesu, tal vez puedas
entender el esquema que él maneja dentro del libro. ¿Sale? Bien, ¿alguien más que tenga alguna observación en relación a su experiencia con el manejo de formulación de caso? ¿Alguien más? No, bueno, pues entonces, pues esta es la parte teórica. Muchas gracias por escucharla. Vamos a hacer el receso que nos marcaba Jessica al principio. Para volver a, no sé, Jessica, ¿alguna opción alternativa? Sí, no, ¿Alguna? sí, ahorita la plataforma de Zoom me mandó ahí una notificación que no nos va a cortar, Ok. pero lo pongo a votación. O sea, quieren que nos desconectemos un momento y nos volvamos a conectar para empezar con la parte práctica, o no se desconecten y solo pues pueden ir, no sé, a beber agua, al sanitario, etc. Y empezamos en 5, 10 minutitos, como ustedes me digan, o nos seguimos de corrido para pues poder terminar. Yo, Si quieren ahí en el chat, como quieran. yo sugeriría unos 10 minutos. Ok. Y los demás, no sé qué piensen. Perfecto. Descanso. La uno dice que sí. Ok, pues si todos están de acuerdo, pues lo que podemos hacer es eso, descansar 10 minutitos y regresar. Yo voy a dejar la sesión abierta, entonces ustedes deciden si se desconectan o no. Y pues regresamos en 10 minutitos. Gracias. Gracias a ti. Ok, gracias. Gracias.
Bueno, ya estamos listos entonces para continuar con nuestro taller, chicos. Ok. Pues mira, ahora sí, vamos a participar un poquito más. La idea es que podamos ir comparando el conocimiento que ya traen con este formatito que, bueno, que nosotros les presentamos, que ojo, obviamente no necesitan usar este exactamente, pero este es el que nos va a servir como de forma didáctica, por decirlo así, para ir entendiendo ya como tal cuál es una formulación de casos. Se dan cuenta, está como muy desmenuzada, entonces ahorita la vamos a ir entendiendo poco a poco. Díganme quién sí vio la película de Mary Max y pudo llenar su formato. Ahí en el chat si me pueden poner, porfa. Ok. Ok. Ok, creo que sí, ahí justo, y como decíamos hace un ratito, justo en el llenar el formato es cuando de pronto es confuso o un poco raro. Y de hecho no me sorprende porque este formato al final no es algo que lo puedan encontrar como tal en la bibliografía así tal cual está, porque como les decía, bueno, sí es una combinación de varias cosas, incluyendo incluso lo que en eso también propone, como decía Donovan. Entonces no se preocupen. Si no lo tienen a la mano tampoco hay problema. Lo que sí es que me gustaría que incluso sí lo puedan por lo menos ver, no sé, en su teléfono además para que podamos ir intentando estas cosas. Hoy lo llenando ahí o en una hojita, de todas maneras se los voy proyectando aquí en la pantalla. Entonces no importa. Les voy a explicar de manera más verbal lo que son las fases, ¿no? Si se dieron cuenta en el formatito, viene dividido en 4 fases. Estas fases justamente son las fases que se proponen dentro de lo que es la formulación de caso. La propone Nesu y también la proponen otros autores, pero bueno, nos basamos de hecho mucho en lo que Nesu propone en su libro de formulación de casos. Y bueno, la fase 1, ¿a qué se refiere? Básicamente es la evaluación inicial. Incluso se van a dar cuenta que pues al final son las mismas etapas que las de un proceso terapéutico. Y entonces este formatito es un formatito que siempre vamos a tener a la mano dentro de nuestro diseño de intervención,
porque va a ser una guía y se van a dar cuenta que pues al final esto les va a ahorrar muchísimo trabajo si lo tenemos al día y si lo llenamos adecuadamente, porque va a ser una guía muy buena para su práctica clínica. La fase 1, que es la evaluación inicial, inicia desde lo que es la primera entrevista, ¿no? En esta primera entrevista, que es cuando tenemos el primer contacto con el paciente, tratamos de identificar su motivo de consulta y hacemos pues unas pequeñas preguntas. Hay quienes llenan la anamnesis desde la primera sesión, hay quienes solo hacen una pequeña exploración para ver qué información necesitan. Bueno, está bien. Lo ideal sí es tener una historia clínica completa. Sin embargo, pues tienen las primeras sesiones para irla llenando, pero enfocándonos en nuestra evaluación inicial de la formulación de caso, esto tiene que ver más con la capacidad que tenemos de identificar variables para poder generar hipótesis sobre el probable diagnóstico de lo que tiene el paciente. Entonces eso es, y se empieza a llenar desde la sesión 1. Les voy aquí a proyectar. Yo me basé para hacer este ejercicio, y ahorita lo vamos a ir explicando, en el caso de Mary, porque me parece que tiene un poquito más de información, aunque pongo las cosas, algunos datos de ambos, y ahorita lo podemos ir tocando, ¿no? Estas son las preguntas que yo como terapeuta necesito iniciar preguntándome para poder ir llenando esta pequeña formulación de caso. Yo estoy en la entrevista, anoto toda la información que me parece relevante y esas son las preguntas que yo me puedo ir haciendo justo durante la sesión para incluso ir preguntando cosas más específicas al paciente que me pueda arrojar información relevante buscando las variables. Ese es el objetivo de la formulación de caso, ¿no? ¿Cuál es el motivo de consulta del paciente? ¿Qué variables operan como antecedentes? ¿Qué variables operan como respuesta y qué variables operan como consecuencia? Aquí hay que entender específicamente a qué se refiere con antecedente, respuesta, consecuencia, ¿no? Esto es lo que les decía, en esto se basa un poquito en el ABC. El antecedente puede ser un antecedente inmediato, o sea, que es el famoso detonante, o puede ser mediato, que pasa en los pocos días previos a la respuesta o incluso pocas horas antes de la respuesta, o sea que no es inmediata, que puede ser una circunstancia, incluso una consecuencia de alguna acción anterior, etcétera, etcétera. A eso nos vamos a referir con antecedentes. Esto es lo que nos va a ayudar a definir los detonantes o las cosas que mantienen la conducta problema o la respuesta problema, porque se dieron cuenta que pues, la respuesta no se limita a la conducta. Las variables respuesta son justamente el problema en sí. Ese motivo de consulta que el paciente nos da en la primera sesión, que yo sé que muchas veces pues, es el problema subjetivo, que decimos mucho en práctica clínica, es como el problema aparente por el paciente, es lo que nos va a empezar a dar esa información que nosotros necesitamos para iniciar la indagación. Literal, si la respuesta es como tal el problema, y puede ser, como ya se dieron cuenta en el formato, emocional, cognitiva, conductual, ambiental, fisiológica y fármaco, ¿no? ¿A qué nos referimos con fármaco en este caso? No únicamente así está tomando algún tipo de medicamento, no. Nosotros retomamos el concepto de Lazarus dentro de su fórmula, de su modelo Basic ID, donde el fármaco lo pone como todas esas variables observables que no son ni conductas, ni emociones, ni cogniciones, sino que tienen que ver con la apariencia física, con el tono de voz, con la higiene de la persona, con la postura, con todas esas cosas que son observables, por decirlo así, ¿no? Entonces, estos son los fármacos. Además, obviamente también, si es que existe alguna ingesta de algún medicamento o de alguna sustancia que pudiera estar generando alguna respuesta a problema. A eso nos referimos. Y las variables que operan como consecuencia, es decir, qué es lo que pasa después de la respuesta, ya sea emocional, conductual, ambiental, de nuevo las mismas variables, que son en las que tenemos que poner muchísima atención.
Entonces, no sé si hasta aquí tengan duda, chicos. Sí es importante que podamos ser muy participativos. ¿O todo bien? ¿Todo bien? Ok. Entonces, vámonos ya con el ejemplo como tal. Y antes de ponerles el cuadrito, me gustaría que me digan, quien tuvo la oportunidad de ver la película y que incluso puede abrir su micrófono, enfocándonos en la historia que más les haya gustado, porque son dos historias paralelas al final de dos problemas diferentes. ¿A quién le gustaría decirme qué es lo que le pareció al principio, o sea, al principio de la película, hasta donde empiezan como que la descripción de cada uno de los personajes? Pues la parte de Mary o de Max. Y bueno, mientras alguien levanta la manita, le quiero responder a Vero. Sí, exacto, Vero. Los fármacos no solo se refiere a medicamentos, es lo que yo te mencionaba, ¿no? Es todo lo que es observable en el paciente que no entra directamente en la variable conducta, emoción, cognición o ambiental, sino que es como lo que observas dentro del paciente, ¿no? Su tono de voz, su postura, su imagen, su forma de vestir, su higiene, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí se basa en un modelo cognitivo-conductual porque es algo que propone Lazarus dentro de su modelo Basic ID que se basa dentro de esta metodología. Donovan justamente nos decía hace un rato, en realidad todos los modelos tienen su propia formulación de casos, necesitan tener una, solo que se va a basar dependiendo de su marco teórico. Y en este caso estas variables son basadas en la TSC. Entonces, bueno, no sé si por ahí hay otra duda, pero a ver, ¿a quién le gustaría participar en esto que les menciono? A ver, David, si quieres abrir tu micrófono, por favor. Ok, ahí se escucha bien, ¿verdad? Ahí te escuchamos bien. Pues yo, en lugar de enfocarme en la historia de Mary, me enfoqué en la historia de Max. De Max, ok. Porque en la vez anterior, pues nos enfocábamos más como en este tipo de depresión o ansiedad, ¿no? Lo que cualquier persona puede padecer, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gustó más el caso de Max porque tiene cuestiones como no especiales, aludiendo a conceptos pues de diferencia, ¿no? Si abordamos a Derrida, todo esto. Me gustó más porque tiene como una especie de reto adicional, ¿no? A cualquier persona, si a uno se le ocurre hacer confrontación cognitiva, manejo emocional, todo ese tipo de estrategias y técnicas, pues en cualquier otra persona, pues ya sería un poquito más sencillo, ¿no? Ya con una persona que padece Asperger, pues de alguna manera sí implica un reto adicional porque no solamente implica el manejo emocional así tal cual, hay que encontrar las características específicas de esta persona, bueno, en este caso Max, que mencionaba que a partir de sus vivencias desde niño, de cómo interpretar las emociones, qué estrategias ocupó, toda la violencia que sufrió también, el Claro. abandono. Ok. Y pues como todo eso de alguna manera vuelve a revivirse a partir del contacto con Mary, ¿no? De cómo lo hace recordar. A partir de ahí, pues yo pues traté de llenar como el cuadrito de alguna manera, el principal, ¿no? El que sí pude llenar, de cómo este análisis histórico, a partir de dónde pudieron haber surgido estas cuestiones no traumáticas, pero sí estresantes, que generan un estrés ya en el aquí y en el ahora, se puede decir. Yo al inicio, así tú lo mencionas, ¿no? Se puede abordar de diferentes enfoques. Ya sabían ustedes que yo manejo más el psicoanalítico. Entonces, al tratar de traducirlo al TCC, pues sí fue un poco más concreto y todo esto para relatarlo en ese cuadrito. Y pues sí, o sea, es un poco más complicado en el sentido para el manejo emocional, el contacto con las otras personas, ¿no? Los factores interpersonales, pero
algo que sí pude notar en este cuadrito que yo sentí, al menos, voy a decir por todo el desconocimiento que me faltó, fue esta parte de las cualidades, ¿no? Que tiene este paciente, que yo sí lo manejo ya en mi propio cuadrito de TCC, ¿no? Ok, Es de qué nos podemos agarrar del paciente, cuáles son sus virtudes, sus defensas, igual también sus defectos, ¿no? Que todo eso se pueda emplear a un modelo de intervención. O sea, él mencionaba que era bueno resolviendo problemas, ¿no? Y pone en su cubo de Rubik. Entonces, es ahí donde yo encontré el reto máximo. O sea, si estas personas que padecen Asperger se les complica esto de las analogías, las metáforas y algunas veces el humor, ¿cómo pasamos esta analogía del cubo de Rubik, de resolver problemas, a generarle un propio mecanismo de resolución de problemas a Max, ¿no? En cuanto a afrontar todo el estrés que le genera, ¿no? Ahí fue donde yo me enfoqué y mi posible solución era como encontrar si él era como muy literal, ir como a definiciones específicas, todo muy metódico, se ok, podía ir por ahí, ¿no? Esa era ok. una buena alternativa. Bueno, yo creo que hasta ahí puedo dejar mi participación. Ok, David. No, de hecho está muy bien. De hecho, déjame decirte que así como lo dices, realmente te fuiste o sea, cubriste fases 1, 2 y 3, que ahorita te voy a decir por qué, aunque parcialmente. Y a mí me gustaría que me respondas, si puedes, o intentes, mejor dicho, dentro del análisis que hiciste, estas preguntas. Si Max hubiese llegado a tu consultorio, por decirlo así, con la primera descripción, tal cual se la hizo a Mary, ¿no? O con lo que observamos en su comportamiento inicial, ¿cuál crees que podría ser el motivo de consulta inicial de Max, ya que en ese momento no tenía diagnóstico todavía? ¿Qué te imaginas? ¿Cuál pudo haber sido su motivo de consulta? Pues si él hubiera, de hecho también fue otro punto crucial, yo creo que en las instrucciones a lo mejor y si hubiéramos detectado un punto específico en el que la persona hubiera llegado a consultorio hubiera sido un poquito más fácil. Uh-huh, Yo lo tomé así ya cuando de plano le dio la crisis más fuerte, uh-huh, todo esto que tuvo que ver con el amor. O sea, si él ya hubiera llegado al consultorio y me hubiera expresado todo esto, uh-huh. pues yo hubiera tomado más que nada, así como la impresión diagnóstica, la crisis de ansiedad, no tanto como depresión. Bueno, ahí también hay que considerar la época, ¿no? Y todo el Claro, tratamiento que le dieron, claro. pero si él hubiera llegado a mi consultorio ya en épocas más recientes, pues sí hubiera dicho que era una crisis de ansiedad, ¿no? A partir de todos esos estímulos, conductas de respuesta y posibles consecuencias, ¿no? Que se le hubieran presentado, ¿no? Que de alguna manera se aisló porque se ensimismó, de Así alguna es, manera se concentró en su pensamiento. así es. Entonces, con todo ello, pues a mí lo que más me resulta, pues es esta crisis de ansiedad por la falta de manejo y de autoconocimiento, precisamente, porque él sabe qué reacciones corporales tiene y él mismo crea sus propias palabras para definirlas. Así es. Entonces, con el apoyo de eso, ese digamos ya sería como un objetivo específico. El objetivo general hubiera sido como que él pueda aprender a manejar su ansiedad. El objetivo Okay. específico, pues, es identificar todas esas reacciones, darles nombre y ver cómo las maneja. Ok, entonces este motivo de consulta que tú das, que es la crisis de ansiedad, ¿dónde la pondrías? ¿Antecedente, respuesta o consecuencia? De alguna manera yo la pondría en respuesta, Correcto, porque es lo que interesa modificar. exactamente. Como él llega con ese motivo así de, no, pues me dan estas crisis de ansiedad, sería respuesta. Y las preguntas que tú tienes que dirigir dentro de la entrevista inicial tienen que ser para buscar antecedentes y consecuencias. En este caso, la película es muy específica. ¿Qué antecedentes dentro de esas primeras crisis de ansiedad que nos refiere la película tú logras identificar? Pues los antecedentes inmediatos son la lectura de las cartas. ¿Ok? Una. Otro Uh-huh. es como las colillas de cigarro, ¿Ok? ¿no? Que lo alteraban. ¿Ok? Esos son los que yo podría decir en este momento, de los que me acuerdo, ¿Ok? pero sí, ¿Ok? Y los como inmediatos. ok, entonces tiene detonantes como, bueno, ver a la gente que tira colillas de cigarro, leer esta carta que era totalmente inesperada, la respuesta fue una crisis de ansiedad y cuál fue la consecuencia. Pues de alguna manera es como este retraimiento, ¿no? Que se colocaba en el rincón, Uh-huh.
para poder solucionar su problema de alguna manera, pero eso después de que experimentaba todas esas sensaciones, esa desesperación, tal vez ese enojo, no lo sé, Así es. se arrinconaba y pues ya cuando lo veía muy necesario, pues iba con el doctor Hasselhoff. Ujú. Con su psiquiatra. David, ¿nos escuchas? ¿Ya ahí se vuelve a escuchar otra vez? Sí, ya te escuchamos. Ah, bueno. Ok. Muy bien. Sí, y estas son las variables. Que date cuenta que esto es lo que nos explica en un principio, o sea, como que en esta primera escena donde le dan sus ataques de ansiedad, y probablemente Max hubiese llegado al consultorio con ese motivo. Y eso es lo que estamos escribiendo en la fase 1, lo que podemos detectar en el primer contacto con el paciente. Con esto, ¿cuál sería tu hipótesis? O sea, con esta información tal cual nos la acabas de decir, ¿cuál sería tu hipótesis del probable diagnóstico de Max en este principio, en este primer momento? Pues así como la impresión diagnóstica sería estas crisis de ansiedad a partir de estímulos estresores, nada más. Exacto. Es lo que por el momento se me ocurre. Ok, esa sería tu primera impresión. Esa es tu primera hipótesis. Y cuando tú empiezas a generar esta primera hipótesis, entonces pasamos automáticamente a la fase 2. Pero nos vamos a quedar hasta aquí. ¿Sale? Ok, sí. ¿Qué te pareció desmenuzarlo de esta manera, David? Pues sí, eso, o sea, de alguna manera es entretenido, ¿no? O sea, Ajá. creo que esta es la parte divertida de la clínica, que es estar como pensando, y a diferencia de, pues, el psicoanálisis, o sea, que no se va uno tan profundo, que de alguna manera también sirve. Aquí digamos que es como, sí dinámico, pero es más puntual, ¿no? Lo que luego se piden en las instituciones, que uno Así sea es. demasiado puntual. Así es. Muchas gracias, David. No, de Muy que a bien. ti. Así vamos llenando la primera fase, porque ahorita acuérdense que estamos en esta primera fase. ¿Alguien más que quiera participar, chicos, de las personitas que vieron la película? O alguien que incluso quiera dar a lo mejor esta versión de Mérida desmenuzando. ¿A quién le gustaría participar? ¿Quién dice yo? Bueno, ¿qué les parece entonces si nos ayuda un poquito Vero Hernández, que nos dice que sí vio la película? Vero, ¿podrías abrir tu micrófono, por favor? Sí, claro. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bien, gracias. Buenos días. Pues ya te tocó de dedo, ni modo. Perdón. Sí, claro. Pero bueno, es que justo el chiste de un taller es que pueda ser participativo y que podamos ir aclarando dudas sobre la marcha, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, me gustaría primero decirme, me puedes ahí que la película te gustó mucho, ¿no? A mí en lo personal también me encanta Sí. porque además desmenuza un montón el caso y te ayuda a entender un montón de cosas, ¿no? Pero a ver, platícame. Ya David nos habló un poquito de Max. Me gustaría que tú nos platiques un poquito de Mary. Si Mary llegara a tu consultorio de primera vez, ya como adulto, pero que llegara a tu consultorio por primera vez y te platicara primero toda esta parte de su infancia, ¿qué pensarías? ¿Cuál sería su motivo de consulta? Primero que nada, ya al escuchar, pues, cuál es la relación con su padre, cuál es la relación con su madre, que prácticamente está, pero no está con ella. Entonces, ella se encuentra como un poco retraída de la sociedad. No logra ningún vínculo paternal pues, con ninguno de sus dos papás. Ajá. Y esta forma de poder interactuar, pero de manera nada más interpersonal, no poder interactuar con la sociedad y el tener que buscar como esta parte de querer conocer más allá, ¿no? Conocer más allá de lo que hay, nada más como en su cuarto. Entonces, cuando ella fue al de correos, bueno, donde encontró el libro de los contactos y cómo está seleccionando una persona para hacerle, de Estados Unidos, para hacerle varias preguntas que ella tenía, ¿no? Ella quería como esta parte como conocer personas, interactuar con las personas y no nada más encerrarse pues en su casa
con esta parte de su mamá que pues que tenía un problema de alcoholismo, no le ponía atención. Entonces, yo considero que para ella primero había, ¿cómo lo podría implementar? Pues sería primero como esta parte de, ay, ¿cómo expresarlo? Como una falta de interacción social. Ok, ok. Entonces, en el motivo de consulta, ¿qué podrías poner? El motivo de consulta podría ser tengo ahí como dudas. Como se te haya Porque venido así al principio, o sea, no importa. pues igual como sería como una parte de crisis de ansiedad porque igual ella no sabía cómo poder expresar todas sus emociones Ok, y cómo poder expresarla a los demás. ok, ok. Muy bien. ¿Y qué variable respuesta tú encontrarías ahí? O sea, ¿qué conductas problema o qué situaciones problema dentro de estas variables del cuadrito podrías encontrar? Pues las situaciones emocionales. Ok, Ella no tenía con quién a quién expresarle sus emociones, no tenía con quién platicar. En esta parte de las variables físicas ujú, también, por la parte de que tenía el lunar de ujú, nacimiento, entonces ella se sentía como muy aislada ok, de parte de los vínculos en su escuela. ok, Entonces ella era muy tímida, esta parte como de falta de seguridad, ok, no tenía seguridad y yo trabajaría con ella lo que es la autoestima. ok. Muchas gracias, Vero. Sí, gracias. Entonces te das cuenta cómo ahí ya me describes tanto la consecuencia que es el aislamiento social, la respuesta que pues son como estas emociones tan confusas que tiene y los antecedentes pues es incluso a veces que la molestan o que pues no tienen nadie con quien hablar o etcétera, etcétera, ¿cierto? Sí, claro. Ok, Más que nada fue, bueno, lo que pude notar más en ella fue lo que es esta falta de autoestima y retraimiento social por parte de, también pues por sus aspectos físicos. ok. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias. Gracias. Y pues yo les voy a presentar el cuadrito que yo llené, ¿no? Con las cosas que yo pude observar como inicio, ¿no? Dentro de lo que es el caso de Mary sobre todo. Porque incluso creo que David nos dio un buen ejemplo de Max, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que yo pongo. Dentro de la entrevista inicial, yo pensando en Mary como ya un adulto, donde yo creo que el motivo principal de su conducta de su consulta sería el sentirse triste y desesperanzada, ¿no? Y dentro de lo que es el análisis histórico, que ahorita no les expliqué tanto, pero justo esta es la oportunidad. El análisis histórico es justamente todo eso que tanto David como Vero nos mencionaban, en el sentido de la historia del problema, desde dónde creemos que empezó a generarse y cuáles son todas las variables que están alrededor a ese problema. Entonces, en el caso de la parte de Mary, sobre todo, lo que yo puedo identificar es, bueno, que identifica tristeza desde que tenía pues, los 8 añitos, con pensamientos como soy fea, justamente por la manchita de su cara, ojalá mi papá pasara más tiempo conmigo. Ahí pues también le podremos agregar incluso lo que mencionan de creo que mi mamá toma demasiado jerez, ¿no? La conductual como análisis histórico es comer leche condensada o dulces cuando justamente se siente con estas emociones y antecedentes ambientales que incluyen los familiares, bueno, es madre con alcoholismo, con depresión, padre ausente, acoso escolar por compañeros y maestros, ¿no? Entre los fármacos no se alcanzan a ver aquí, pero incluso podríamos pensar justamente esta parte desalineada, que en realidad no era su responsabilidad del todo, pero que pues era un factor importante para incluso el acoso escolar porque
pues no tenía como el cuidado o las atenciones necesarias incluso para verse, pues, bien, por decirlo así, o que tener lo básico, ¿no? Como que su chamarro tuviera botones, por ejemplo. Entonces, estos son los análisis históricos de los factores que podemos encontrar. ¿Qué preguntas nos podrían ayudar para identificar el análisis histórico? ¿Ok? Pues desde preguntas como, por ejemplo, si me llega la paciente con el motivo de, pues es que me siento triste, desesperanzada, y seguramente nos empiezan a contar la historia. Es que mi mejor amigo se enojó conmigo porque yo escribí un libro sobre su caso y entonces me dejó de hablar y era la persona más querida desde que tengo memoria. Seguramente es algo que yo me imagino, ya lo estoy inventando, ¿no? Entonces sería esto, ¿no? El antecedente que detonó la tristeza y la desesperanza sería la pérdida del mejor amigo, ¿no? Entonces empezamos a preguntar, oye, ¿y esta es la primera vez que te sientes de esta forma? ¿O había momentos anteriores donde tú te sentías tan triste como ahora? Y tal vez nos empezara a relatar, pues yo desde que era niña me siento sola, triste, me molestaban en la escuela. Seguramente nos empiezan a platicar esto y esas son el tipo de preguntas que nos ayudan a identificar un análisis histórico, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, y ahora que te sientes tan triste y desesperanzada, por ejemplo, ¿qué es lo que haces? ¿No? Y entonces tal vez aquí identificaríamos, ¿no? Bueno, pues hice lo que mi mamá hacía para olvidar su tristeza, que era pues, beber jerez. Entonces yo inicié a beber jerez y entonces me di cuenta que lo hacía todos los días para olvidar este dolor que yo siento. Y como consecuencia, pues también su esposo la deja, ¿no? Confesando que pues es homosexual. Entonces, esto es como nuestro primer encuentro. Estas son algunas de las variables que podemos identificar en Mary. Se dan cuenta, no es necesario llenarlas todas. Esto es dependiendo de la información que vamos adquiriendo en esta evaluación inicial, ¿no? Las preguntas van a depender mucho de los problemas que ustedes se encuentren, obviamente, y que siempre tenemos que hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué antecedentes existen ante este motivo de consulta que me está dando el paciente? ¿Qué consecuencias existen? Y desde dónde pudieran estar apareciendo, ¿no? Y entonces empezar con eso. Para este análisis histórico, una historia clínica nos ayuda muchísimo, o incluso una entrevista más elaborada, más planeada, dependiendo del método que ustedes utilicen o de su estilo de intervención. Si lo hacen desde la primera consulta, pueden ser en las primeras 3, 4, no importa, dependiendo el modelo y el estilo que ustedes manejen clínico, pero sí es importante empezar a llenar como esta parte. Porque esto es lo que nos empieza a generar hipótesis, ¿no? Esto es lo que nos empieza a generar ideas de qué es lo que le puede estar pasando a este paciente. Entonces, pues así a simple vista, yo podría decir, bueno, tal vez habría que descartar que la paciente ya está teniendo una dependencia a la sustancia del alcohol y por una depresión en algún grado, ¿no? Esa podría ser mi hipótesis. Entonces, eso es lo que nos va a generar el paso a la fase 2. Y bueno, ¿de qué se trata la fase 2? La fase 2 ya es como tal justo esto que les mencionaba, de la generación de hipótesis. Entonces, por eso le preguntaba a David, por ejemplo, si más llegara así, ¿qué es lo que pensarías? Bueno, pues que tiene ataques de ansiedad. Y por ahí Vera nos decía, bueno, si llegara de niña, por ejemplo, Mary, sí sería a lo mejor un problema de seguridad y de autoestima. Okay. Si llegara de adulta, por ejemplo, tal vez yo diría, sí, es una depresión, seguramente en un grado grave, pero hay que evaluar, ¿no? Y esas serían las hipótesis que empezamos a generar, ¿no? Ahora, los pacientes que nos llegan al consultorio, pues son, pues diversos, ¿no? Obviamente, si ustedes tienen ¿cómo decirlo? Pues un filtro de pacientes específico de acuerdo a su conocimiento, esto es muchísimo más fácil, porque lo que sí necesitamos como base, pues es el conocimiento de los problemas que vamos a trabajar, ¿no? Si yo dentro de las instrucciones ponía, pues como tú lo entiendas y como tú llenas, pues porque al final a lo mejor no todos somos expertos en Asperger, por ejemplo, no todos somos expertos en depresión o en adicciones, por ejemplo. Entonces está bien, es lo que se llega a observar, pero ya en el consultorio sí es importante tener pues obviamente un conocimiento adecuado de la población con la que vamos a trabajar. Y es importante
pues a partir de ahí empezar a generar las hipótesis, porque este conocimiento es lo que nos va a permitir buscar la información correcta para generar las hipótesis adecuadas, ¿no? Incluso a veces más de una, dos o tres, porque pues se van a dar cuenta que hay cosas que se parecen, ¿no? Por ejemplo, un trastorno límite, por ejemplo, se puede a veces confundir con un paciente inestable emocional, por ejemplo. Entonces, perdón, con inestable emocional, bueno, bipolar, por ejemplo, que ahorita se me fue el término más actual, pero bueno, eso es lo que sería empezar a generar las hipótesis. Entonces, aquí les pongo los criterios del DSM con base a depresión y ahorita les paso los de Asperger, que ahorita en el DSM-5 ya no aparece tal cual como Asperger, pero como en la película nos dan ese diagnóstico, les pongo los criterios del DSM anterior. Entonces, bueno, para el diagnóstico de depresión mayor, ¿no? Son 5, por lo menos 5 más de los siguientes síntomas, ¿no? Un estado de ánimo depresivo la mayor parte del tiempo, una marcada disminución de interés o placer por todas o casi todas las actividades en la mayor parte del día, aumento o pérdida significativa de peso, disminución o aumento del apetito, insomnio o hipersomnia, agitación o retardo psicomotor observado por otros, no necesariamente informado por el paciente, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva o inapropiada, capacidad disminuida para pensar o concentrarse, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, o un intento suicida o un plan específico para suicidarse. Ahora, ¿por qué es importante tener pues al final ese conocimiento? Porque si yo conozco, por ejemplo, cuáles son estos criterios de acuerdo a la hipótesis que yo tengo en mente, y evidentemente que son los que me permiten generar la hipótesis en un primer lugar, yo ya sé qué preguntar. Porque seguramente Mary solo me diría eso, me siento muy triste, no quiero hacer nada todo el día, y empecé a beber. Y entonces tal vez empecemos a preguntar, ok, ¿y cómo duermes? ¿No? O ¿qué tal va tu apetito? ¿No? etc., ¿no? ¿Qué es lo que piensas durante el día cuando te sientes mal, por ejemplo, ¿no? Y en el simple discurso que nos decías que mi mejor amigo me dejó de hablar o se enojó conmigo porque yo publiqué este libro. Entonces, bueno, ¿y qué sentiste cuando él se enojó por eso? ¿No? Y entonces ahí poder indagar la culpa que probablemente esté sintiendo porque hasta destruyó el libro, ¿no? Entonces, cositas cosas que dentro de estos criterios nos permiten justamente ir generando una entrevista más específica para ir contrastando las hipótesis. Obviamente, aquí nos faltó creo que un dato que es súper importante. La formulación de casos nace, o bueno, dentro de las referencias cognitivo-conductuales, nacen porque se genera un movimiento muy importante de mantener a la psicología como una ciencia basada en evidencia. Entonces, la formulación de caso nos permite justificar no solamente nuestras intervenciones, sino nuestros diagnósticos o posibles diagnósticos con base en evidencia. Entonces, por eso es importante incluirlo dentro de cada una de nuestras intervenciones y irlo llevando paso a paso porque ese es el objetivo al final. Entonces, por eso que nos apegamos mucho a estos criterios. Y bueno, eso es lo que nos permite generar como que esas hipótesis. Dentro del manual de DSM-4, el que es donde todavía aparece el Asperger, está definido como tal, ¿no? Trastorno generalizado de desarrollo, que son parte de los trastornos del autismo, de Rett, de desintegración de la infancia y trastorno generalizado del desarrollo no especificado, o sea que está dentro de esas categorías, así está definido. Y los criterios son los siguientes. Ay, creo que sea muy chiquito. Que es una deficiencia cualitativa de interacción social, ¿no? Según la manifestación de por lo menos dos de las siguientes características. Deficiencia marcada en el uso múltiple de comportamientos no verbales, tales como contacto visual, expresión facial, posturas del cuerpo, gestos para regular la interacción social. Si ahí lo que se daban cuenta, por ejemplo, es que el simple hecho de ver a Max, pues además de que se le notaba triste, no tenía gestos, no expresaba nada en realidad, ¿no? Simplemente llegaba a un lugar, se sentaba y tenía la misma cara siempre y estaba ahí así como
pues nada más ahí existiendo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, esa es una de las cosas, ¿no? Incapacidad para desarrollar una buena relación con sus iguales apropiadas por el nivel de desarrollo, pues, ¿qué es lo que pasaba? O sea, al final yo incluso tenía problemas porque no podía interactuar y porque no podía entender las emociones de los demás, ni podía saber leer los gestos de los demás, ¿no? Falta de esfuerzo espontáneo por compartir placer, interés o logros con otras personas. Y eso le pasaba, por ejemplo, con la chica esta que le coqueteaba y pues él hasta le daba miedo y ya no la quería ver, ¿no? Y falta de reciprocidad social y emocional. Entonces son dos de estos. Patrones restringidos, repetitivos o estereotipados de comportamiento, intereses y actividades, tales como se manifiestan al menos por las siguientes características. Preocupación total con una o más patrones estereotipados y restringidos de interés, que es normal, ya que sea en intensidad como un enfoque, ¿no? Adherencia aparente e inflexible a rutinas y rituales específicos y no funcionales. Formas motrices estereotipadas y repetitivas, ¿no? Como por ejemplo movimientos de dedos, complejos del cuerpo, etcétera, etcétera. Preocupación persistente en la manipulación de piezas u de objetos. ¿Por qué es importante mencionarlo así? Digo, a la primera impresión tal vez Max nos hubiera dicho que su mayor problema es la ansiedad y que justamente yo creo que por eso le daban antidepresivos y ansiolíticos, porque eso era lo que reportaba. Pero si nosotros le observamos, o él nos pudiera relatar qué es lo que justamente le causaba ansiedad, que la ansiedad pues al final es uno de estos criterios, y él nos diría, pues es que me da ansiedad que las cosas cambien, ¿no? Como nos relataba en un principio, si se le moría su pececito lo tenía que reponer porque si no eso ya le hacía sentir que su vida estaba mal, desequilibrada y tenía que reponerlo. Si se daban cuenta, guardaba todas las uñas que se cortaba, ese es un ritual no funcional, por ejemplo, las guardaba todas, todas, todas. Otro ritual que él tenía era comprar billetes de lotería, el mismo número cada vez, durante X años, ¿no? Su rutina era inamovible, cenaba lo mismo, o sea, tenía su menú de la semana y cada semana era lo mismo, por ejemplo. Entonces, para él eso era muy importante. Entonces, cuando nosotros podríamos a lo mejor empezar a preguntar, ¿qué te causa ansiedad o qué es lo que más te preocupa? Y él nos empezara a relatar este tipo de cosas, entonces ahí podríamos tener tal vez dos hipótesis, ¿no? Puede ser a lo mejor un trastorno del espectro autista, o podría ser ansiedad como tal, o podría ser a lo mejor trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, ¿no? Y empezar a descartar esas cosas dependiendo de lo que nosotros pensemos en el momento y así empezar a generar más preguntas. Entonces, por eso es importante tener el conocimiento de las personas, bueno, de las situaciones que vamos a atender para poder generar esta buena práctica y que sea más fácil para nosotros incluso tratar de generar pues buenas hipótesis y pues obviamente generar buenos modelos de tratamiento, ¿no? Aquí hay otros criterios que a lo mejor sabríamos, a lo mejor no en el caso de Max, ¿no? Como que, bueno, es un trastorno que causa deficiencia clínicamente significativa en el aspecto social, no hay un atraso general clínicamente significativo, pues en el desarrollo, ¿no? Del lenguaje, no existe un retraso clínicamente significativo en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo de destrezas o autoayuda de acuerdo a la edad apropiada, de comportamiento con capacidad de adaptación, no se cumplen los criterios de otros trastornos generalizados del desarrollo de esquizofrenia, y bueno, son parte de esto, ¿no? Entonces ahí es donde dice ya que después al final es un síndrome separado en ese entonces del trastorno autista, hoy en día está integrado en esos, pero bueno, es importante, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí haya dudas o alguna pregunta de lo que estamos platicando, chicos. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Y bueno, pues yo sigo con esto. En esta fase 2, que justamente es la formulación de hipótesis, tenemos que empezar a contrastarlas, ¿no? Las hipótesis.
Y eso pues lo vamos a poder hacer con entrevistas, lo vamos a poder hacer con instrumentos de evaluación, y eso es lo que nos va a dar la evidencia científica de que nuestra hipótesis es acertada o no, y entonces empezar a generar esta evaluación multiaxial, que es importante en esta fase 2 de una formulación de casos. Hasta la versión anterior, ¿no? Que es el DSM-4TR, la evaluación multiaxial era una todavía de las cosas que se llevan a la práctica dentro de la clínica, y era de hecho con lo que trabajamos y habíamos trabajado durante muchos años los que nos dedicamos a la clínica, tratando de definir estos 5 ejes que el DSM nos pide y que incluso es parte de los pasos a seguir dentro de la formulación de caso, ¿no? Donde en esa versión, y voy a hacer esta diferenciación justamente para irnos como comparando en cómo se lleva ahora o cómo es ahora, es el eje 1, pues eran todos los trastornos clínicos, ¿no? Que pues necesitaban atención, ¿no? Que ahí empezaba, pues ahí era lo que era como nuestro principal diagnóstico, por decirlo así, ¿no? Que eran como cuestiones más, de trastornos afectivos o trastornos, por ejemplo, esquizofrenia, etcétera, etcétera, que nos podrían, que entraban dentro de este eje 1, ¿no? Que aquí son trastornos somáticos, psiquiátricos, de la personalidad, que están dentro del eje 1, 2 y 3 del DSM-4, y se podía poner tanto el nombre tal cual que nos daba el DSM como la clave CIE-10 dentro de este eje. Hoy en día, con la nueva propuesta de la APA con el DSM-5, esta evaluación ya no es axial, es decir, ya no tiene ejes, pero sí hay que considerar lo siguiente, que es lo que correspondería como tal al eje 1, que es el diagnóstico principal que se cita en primer lugar y el resto por orden de necesidad de atención y tratamiento. Y ahorita les voy a decir cuáles son estos criterios para generar ese orden. Pero bueno, esto es lo que equivaldría al eje 1. Anteriormente se manejaba el eje 2, que se especificaban los trastornos de personalidad o de desarrollo, incluyendo el retraso mental, mecanismos de defensa, rasgos desadaptativos de personalidad, y el Asperger generalmente entraba en este eje, ¿no? Por ejemplo, y la depresión de Murray en el eje 1. Y en el CIE-10, aquí lo que había que poner en esta evaluación multiaxial era la clave que entraba en el eje de discapacidad, ahí lo ponen como discapacitación, pero bueno, era esa parte, ¿no? Que en este caso era dentro de las partes de discapacidad cognitivas. Dentro de lo que es la nueva evaluación no axial propuesta por el APA es los trastornos psiquiátricos, trastornos de la personalidad, retraso mental o trastornos orgánicos que se generarían en esta parte. Entonces, por ejemplo, si pensáramos en Max, quedaría Asperger, ¿no? En primer lugar, con trastorno de ansiedad, y crisis ya podrían ser crisis de pánico o crisis de ansiedad en estos dos ejes, ¿no? Que podríamos ir poniendo. En el caso de Murray, aquí sería en eje 1 depresión mayor con ideación suicida, y eje 2 dependencia de alcohol, y ahí ya tendríamos que evaluar en qué nivel, pero bueno, según la película nos lo mostraba, ya era en un nivel importante en ese momento. El eje 3 son enfermedades médicas, ¿no? Y dentro de las claves del CIE-10 eran todas las claves que tenían que ver con los factores ambientales y de estilo de vida, ¿no? En el caso de la evaluación no axial que se propone ahora, pues simplemente se especifican con los códigos del CIE-10 los factores contextuales y psicosociales. Que bueno, yo solo tengo ahorita aquí a la mano los de Murray, porque son este caso en el que me basé. Y en el caso de Murray, entrarían todas las claves, incluyendo como que toda su parte histórica, que entran dentro de los F10, los Z80 y un Z90, ¿no? Que tienen que ver con antecedentes familiares de alcoholismo, de tabaco, problemas mentales, porque su mamá tenía depresión, ya que el frasquito de Valium que encuentra ahí era de su mamá, y entonces eso nos dan a entender.
problemas de abuso escolar que entran dentro de los 91 problemas no especificados, y los F10 que son estos problemas de salud mental que ella presenta, ¿no? Entonces eso quedaría ahí. En el eje 4 del DSM eran ir poniendo toda la descripción de los factores psicosociales y ambientales a los que estaban expuestos, ¿no? Que era toda esta parte del abuso escolar, el abandono de los padres o padres ausentes que aunque estaban ahí, pues no estaban en realidad, esa desvinculación. O sea, todo lo que hemos observado en la historia de ambos niños, ¿no? Porque también Max sufría acoso, sufría violencia intradoméstica, perdió a su madre a una corta edad, tenía ya dificultades de socialización por el Asperger, o sea, tenía ahí varios factores en contra, de discriminación por ser judío, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el eje 5, que era en la puntuación del cuestionario que se presentaba en el DSM, que era ese cuestionario de evaluación clínica, ahí se ponía solamente la puntuación. Y en el caso del DSM, se sustituye por el otro cuestionario que nos proponen también, y ahí se pone la puntuación total que nos da ya una reevaluación general. Entonces, esto también es importante generarlo en ese formatito dentro de nuestro expediente clínico, y esto es como tal el diagnóstico de un paciente. No sé si tengan dudas hasta aquí, chicos. O todo bien, o alguien quiera comentar algo. ¿Seguros? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Entonces continuemos. Si todo está bien hasta aquí, continuemos. Esto es la propuesta dentro de lo que es el caso Mary. Que es como ya les iba más o menos mencionando, en su análisis histórico, dentro de la fase 2, que ya es una evaluación más completa, es tristeza y desesperanza, empieza a beber alcohol en exceso, el esposo la abandona, en los fármacos pues se presenta pues sucia y desalineada, ¿no? Descuidada en muchos aspectos. El antecedente inmediato pues sería o inmediato es la tristeza y la desesperanza, continúa ahí. El ambiental es un desencadenante, descubre una carta donde su esposo le dice que se va. En la respuesta, pues esta es una hipótesis, ¿eh? O sea, no lo dicen tal cual en la película, pero es algo que se me ocurre que pudiera estar pensando. Al descubrir toda esta situación, pues es mejor morir, olvidar, esto duele mucho, no sé, algo así. Busca alcohol en la casa. En su intento de buscar alcohol, pues se topa justo con los antidepresivos de su mamá, y lo que hace es un intento suicida. Afortunadamente su vecino llega a tiempo y lo evita. Ahí lo puse como consecuencia mental porque sí creo que como era una persona que aún en su propio aislamiento y en su propia patología, era una persona que interactuaba mucho con Mary, y seguramente se preocupó al observar que Mary no recogía su correo, que era una de las cosas que la caracterizaba, ¿no? Entonces sí lo veo como una consecuencia. En este caso positiva, pero ahí está. Entonces se pone toda esa parte. Generando ya, tal vez aquí podríamos generar ya como tal una evaluación más específica, llenando los ejes de la siguiente manera, ¿no? Obviamente evaluando desde varios aspectos. Y esto es lo que puse ahí, depresión mayor. Ahí no sé por qué no se guardó, pero obviamente ya esto está en multiaxial, aunque ya no es necesario ponerlo tal cual así, pero lo quise poner así para que viéramos dónde se pondría cada cosa ya. Ahí no sé por qué no se guardó. Ahí en el eje 1 estaba también lo del consumo del alcohol. No lo dice la paciente como tal, pero en el intento suicida nos damos cuenta que está embarazada. Eso iría en el eje 3. Y en el eje 4, bueno, están las zetas que les mencionaba, que son la clasificación del CIE-10. Podemos poner incluso ahí la descripción de cada uno o ponerlo solo así. Y en el 5 iría la puntuación del cuestionario, que pues bueno, en este caso no lo tenemos. Si esto es ya es nuestra evaluación como tal, con el diagnóstico, denme un segundito, por favor, chicos.
disculpen. Bueno, si esto es ya nuestro diagnóstico como tal, aquí es donde ya podemos empezar a pasar a nuestra siguiente fase, que es la generación de los objetivos generales, específicos, y aquí dice un poquito la variable esperada y observable, que esto ya se dan cuenta cómo es totalmente nuestro diseño de intervención, ya con una base científica que fundamenta el por qué. Y las variables esperadas y observables son aquellas que nos van a permitir evaluar nuestra intervención a lo largo del tiempo, logrando observar si se están alcanzando o no. En el caso de Mary, por ejemplo, podría ser pues que la depresión disminuye en un nivel específico, por ejemplo, si está en una depresión mayor, irla disminuyendo con el tiempo, ya sea hasta desaparecer o hasta tener un nivel leve, por ejemplo, y las conductas del alcohol, por ejemplo, sería un objetivo específico, lograr la abstinencia en el consumo del alcohol, eliminar la ideación suicida, por ejemplo, ¿no? Y como estamos hablando de cognitivo-conductual, estas variables o estos objetivos se miden en déficits o en excesos, ¿no? Si notamos que el problema o la conducta que queremos trabajar es un exceso, por ejemplo, en este caso, el consumo del alcohol, el objetivo tiene que estar descrito como una disminución, por ejemplo, o una eliminación. Si estamos hablando de un déficit, por ejemplo, en el caso de Max, o incluso en el mismo Mary, que es un déficit en la interacción social, entonces, si vamos a trabajar en esa parte, el objetivo sería un incremento en la interacción social. Y así, dependiendo. Entonces, por eso es importante tener objetivos específicos. El objetivo general también va a depender del problema, y ese sí puede ser solo uno, que también se puede traducir en un verbo observable, ¿no? O una acción específica. O incluso si ya es algo muy complejo, por ejemplo, como estos casos, puede ser algo muy general. Por ejemplo, en el de Max se me ocurre algo así como adaptación a reglas o normas sociales, o adaptación al mismo Asperger, o generar conductas adaptativas que le permitan interactuar, o cosas así, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos ir trabajando. Y les decía, las variables esperadas y observables son aquellas que nos van a permitir evaluar si los resultados se están dando o no. Obviamente, dentro de esta parte también, pues cada uno, de acuerdo a su conocimiento y sus habilidades, va desarrollando estrategias de intervención para lograr cada objetivo. Y si lo tenemos de esta manera estructurado, se van a dar cuenta que su proceso clínico va a ser más fácil, más ordenado, y van a tener todo el fundamento de la vida para justificar su trabajo, y evidentemente, claro, que se traduce en buenos resultados. No sé si hasta aquí todo vaya bien, chicos, o haya alguna duda. ¿Todo bien? ¿Seguros? Ok. La fase 3, chicos, como tal, es la intervención. En este caso, bueno, pues no tenemos intervención como tal, porque, bueno, era una película, pero justamente, ¿qué es lo que se llena en la fase 3? En el cuadrito que les mostraba hace un momento, se muestran estas variables esperadas. Aquí no puse nada, pero bueno, las variables esperadas son justamente lo que se va a medir en esta fase 3 del tratamiento, que es el cuadrito número 3. Son las mismas variables, son el mismo antecedente, respuesta, consecuencia. El análisis histórico se mantiene porque es lo que nos va a permitir ver la mejora a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el caso del alcohol, como les decía, se espera que la abstinencia sea permanente, pero esto nos permite ir midiendo el tiempo de abstinencia, por ejemplo, ¿no? Abstinencia desde hace 2 meses, o abstinencia desde hace 3 meses, abstinencia desde hace 6 meses, no sé. Respuesta, abstinencia al alcohol, antecedente, ¿qué es lo que le ha ayudado a generar esa abstinencia? Y la consecuencia, ¿no? Que se ve mejor, tuvo a su bebé sano, empezó a generar actividades productivas nuevas, etc., etc. Y eso es lo que se va llenando aquí. La fase 4, que es una evaluación continua de lo que es el tratamiento, se va llenando a lo largo de todo el proceso, y se dan cuenta cómo son las mismas variables. ¿Y a qué nos referimos con esa evaluación continua?
van de la mano del formatito 3 y 4, por decirlo así, porque en el 3 vamos a ir viendo los avances como tal, y en el 4, dependiendo de los objetivos alcanzados, nos vamos a permitir escribir los resultados finales, ¿no? Que es la evaluación final. Es decir, en qué estado se encuentra ahora mi paciente después de toda la intervención y cuáles son ahora las respuestas, antecedentes y consecuencias presentes, ¿no? Y eso es lo que nos da el fundamento de nuestros resultados. Por ejemplo, no sé, pues Max ya puede regular su ansiedad, por ejemplo, o ya tiene su estrategia del librito, ese de las caritas, para poder identificar las emociones de los demás, por ejemplo. Se da un segundo para pensar en la instrucción que le está dando y pregunta, no sé, algo así se me ocurre. Y eso es lo que vamos a ir integrando en el cuadrito de la fase de evaluación. Entonces, la diferencia es esta. En el tratamiento lo que voy registrando son estas variables que ya me dicen cómo va avanzando el paciente y en el último el resultado final, ¿no? Que al final es cómo el paciente se va de alta o cómo sé que ya se cumplió el objetivo general o no y cómo sé qué estrategias funcionaron o no. Y entonces, por eso decimos que la evaluación es una evaluación continua. Y esto les permite ir identificando qué estrategias les van funcionando a lo largo de la intervención, qué estrategias hay que modificar o cambiar de plano, o cuáles son adecuadas para el paciente y cuáles no. Y por eso siempre decimos la evaluación, pues al final es una evaluación continua. Muy bien, chicos, pues no sé si tengan dudas, alguna pregunta, si esto es lo que esperaban, si se quedaron con algo pendiente, yo creo que sería muy bueno escucharlos. A ver, platíquenme. ¿Quién quisiera participar? ¿Todo bien? ¿Seguros? A ver, David, adelante. Abre tu micrófono, por favor. Ya, listo. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, todo bien. Pues desde mi opinión personal, como lo comentábamos desde un inicio, ¿no? De estas sesiones de trabajo. O sea, ningún enfoque es como la verdad absoluta y es muy bueno conocer de todos, ¿no? Más que nada por practicidad, ¿no? Si a uno le gusta un enfoque, pues sí le convendría manejar también este tipo de enfoque, ¿no? Que es cognitivo-conductual, porque a final de cuentas es lo que muchas instituciones están pidiendo, ¿no? Y en esta lucha de que si la psicología se tiene que establecer como ciencia y así tendría que seguir, pues yo creo que es un buen enfoque que puede brindarle a estas personas en esta búsqueda, pues lo que quieren, ¿no? Manejar esta dinamicidad en conjunto con la medicina y la psiquiatría, porque al final de cuentas, si uno apuesta por un trabajo multidisciplinario, es un buen enfoque que puede apoyar, ¿no? Y bueno, yo creo que a lo largo de estas sesiones sí ha complementado bien lo que yo ya conocía, lo que yo ya había estado trabajando. Y pues no, se les agradece que realicen este tipo de cursos porque sí hace falta, como mencionamos igual desde un inicio, para mejorar la praxis de muchos profesionales o los que se hacen llamar profesionales que están pues laborando en diferentes mini clínicas, ¿no? Que ya se está haciendo muy popular esta práctica. Así es, así es. Pues muchas gracias, David. Pues qué bueno que te gustó y pues sí, pues sigamos por ese camino que al final justamente ese es el fin de estos pequeños talleres que tuvimos, ir generando más conciencia, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo. Por ahí alguien levantaba la mano. Si quieres puedes abrir tu micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Buenas Desde la tardes, ciudad de Tere. Oaxaca, pues igual que el compañero David, agradezco pues las herramientas que nos brinda para confirmar, ¿no? Que algunos de nosotros ya estamos igual en la práctica y que a final de cuentas pues ayuda a confirmar lo sano productivo que es tener una atención especializada y estructurada paso a paso, pues para dar un buen resultado, ¿no? Que esto sea con herramientas optivas como son los formatos incluso que nos compartiste. Muchas gracias, profesionales.
Gracias a ti, Tere, qué bueno que te gustó. Pues sí, al final, bueno, les platico. Lo que pasa, esta es una cuarta sesión de un taller completo que nosotros dimos. David, de hecho, estuvo desde el principio. Y nuestra intención, como yo les platicaba a los que estuvieron desde el principio, justamente era que como Cognoscipsi somos una, pues, ¿cómo les puedo decir? Somos un proyecto que intentamos justamente fomentar la renovación de la imagen de los profesionales de la salud mental, porque sabemos que hay un montón de colegas o personas que trabajan allá afuera que no tienen las mejores prácticas, y esto es como nuestro granito de arena, ¿no? Compartir nuestra experiencia, nuestro conocimiento, y pues a mí me da mucho gusto que les haya gustado, porque ese es el objetivo, y sobre todo que les sea útil y que lo puedan utilizar. De hecho, subimos ahí varias cosillas luego a la página. Por ahí me dicen, pues, me sorprendió la gratuidad. Bueno, es que justamente ese es el fin. O sea, realmente nosotros siempre hemos tenido esa intención de hacer las cosas lo más adecuada posible. Y les voy a platicar cómo surge incluso esta idea de compartir este conocimiento. Nosotros venimos de un trabajo multidisciplinario, tal cual, dentro de la Secretaría de Salud. Y entonces nuestra jefa de médicos era una persona muy escéptica en la psicología. Muy, muy escéptica. No tienen una idea. Nos limitaba muchísimo. Entonces, un día me llama a su oficina y yo le enseño el expediente que nosotros llevábamos dentro de mi instancia desde la psicología, y le enseño el formatito que en ese entonces utilizábamos, que era uno muy parecido al Basic ID, más bien era el Basic ID, y le empecé a explicar cómo funcionaba, ¿no? Y le empecé a explicar cómo es que llegamos a los tratamientos de los pacientes y todo eso, y no se me va a olvidar la cara que puso, y me preguntó, ¿entonces los psicólogos también hacen ciencia? Y nunca se me va a olvidar porque la convencí de que el trabajo multidisciplinario era lo que necesitábamos, ¿no? Y lo que los pacientes necesitan. Y entonces esta formulación de que la verdad es que es una herramienta muy útil para todos, que nos ayuda a generar una práctica más adecuada y más sencilla, aunque al principio es un poco confusa, les he de ser sincera, cuando la empiezas a utilizar es un poco confusa porque esto es antecedente, respuesta, ¿esto qué es? Pero conforme la van practicando es cada vez más fácil. La hacen ya después hasta de manera automática, y no solo eso, sino que hasta les ayuda a generar entrevistas todavía muchísimo más prácticas, mucho más útiles y en menor tiempo. Pero es obviamente es cuestión de verdad hacer el proceso completo desde el principio para después generar esta habilidad clínica muchísimo más aguda. Entonces, qué bueno que les gustó. No sé si alguien más nos quiera generar o preguntar algo o darnos algún comentario. No sé, ¿todo bien? Ok. Pues miren, ¿yo qué les puedo decir? Si todo bien, bueno, pues ya saben, ahí está nuestro correo, esa es nuestra página de internet, nuestro WhatsApp. Quien esté interesado en el libro de Nesu que decía Donovan, se los puedo enviar electrónico. Quien esté interesado, mándenme un correíto y con gusto se los comparto. Realmente es una herramienta también muy útil porque además trae ahí una parte, no sé si todos lo conozcan o si nadie lo conoce, pero trae incluso ideas de intervención para temas muy específicos y muy comunes en el consultorio, como es la ansiedad, la depresión, el TOC y otras cosas. Entonces, a quien le interese, por favor, mándenme un correíto y se los mando con todo gusto. Y bueno, esperen más noticias de otros talleres. Quien esté interesado en tomar los otros 3, porque les platico que les vamos a dar una constancia a quien haya tomado los 4, también escríbanme, vamos a abrir nuevas fechas. Este es el cierre de nuestro taller de habilidades clínicas. Entonces, agradezco mucho el haber estado acá y pues que tengan un excelente día con sus familias y síganse cuidando para que su salud permanezca, que es uno de los tesoros que tenemos. Que estén muy bien. Gracias a todos, muchas gracias por su participación y esperamos puedan seguirnos y esperar nuevas talleres que estamos ahí trabajando, pero ya será hasta el siguiente año y muchas gracias a todos. Gracias a todos. Y bueno, no tenemos los talleres anteriores grabados, desafortunadamente, pero los vamos a abrir, como hicieron próximamente. Entonces, con gusto, quien esté interesado, mándenme un correíto igual para tenerlos en nuestra lista de espera y que puedan tener la constancia. Y pues igual vamos a subir ahí varias cositas, entonces estén pendientes, ojalá le puedan dar clic a la página de Cognos y si ya le dieron, pues ahí se van a ir enterando. Y pues un gusto en que hayan compartido con nosotros.
Hasta luego. Gracias a todos. ¿Y puedes quedar un ratito? Sí. Alguien se nos quedó ahí. ¿Escuchas? Gracias, ya. Tu micrófono. Ya, ahora sí. Ya, ¿tú lo sacaste o se salieron? Yo lo saqué. ¿Qué pasó, amiguita? Ah, espérame, dejo de grabar. Espérame.